Buenas noches y bienvenidos una semana más a La Alameda. Ya saben, ese programa en el que intentamos analizar, debatir sobre la actualidad de Málaga y su provincia. Y en esta ocasión pues queremos hablar de turismo, de viviendas turísticas, también de la sequía, precisamente el día en el que por fin ha llegado la lluvia y el agua y va a dar un poco de respiro en esta sequía, aunque todavía sea pronto para saber el impacto que tienen los pantanos, pero bueno, por lo menos ya ha aparecido la lluvia. Y para hablar de todo ello, pues tenemos a periodistas, como siempre, Javier Recio, Ana Barreales y Alberto Gómez. Y para empezar en este paseo por la actualidad contamos con precisamente el presidente de los profesionales de vivienda y apartamentos turísticos de Andalucía, Carlos Pérez Lanzán. Buenas noches. Muchas gracias. Bienvenidos aquí a La Alameda, no es la primera vez que viene y hemos querido invitarle porque precisamente la vivienda turística está en el centro del debate, no solo del debate turístico y de la campaña electoral, sino también sobre el modelo de ciudad que también es centro de opiniones y de análisis entre los candidatos a la alcaldía de Málaga. Y bueno, él como experto no solo en Málaga, sino en Andalucía y representante de este colectivo, lo primero es, como profesional dedicado a la vivienda y al apartamento turístico, ¿qué análisis, luego entraremos en el detalle, pero qué análisis realiza sobre el hecho de que la vivienda turística esté precisamente en el foco, ¿no?, en el centro de ese debate, como tanto del modelo turístico como también del impacto, que para algunos dicen que tiene un impacto extraordinario en el precio de la vivienda, ¿no?, en la crisis de la vivienda, de acceso a la vivienda, ¿no? Sí, nosotros desde ABA Pro, la asociación, lo que buscamos es datos, ¿no? Nosotros obviamente somos los primeros interesados en saber cuál es la realidad, cuál es la foto real, pues porque al final somos un agente más de la ciudad y dependemos del turismo y de esa percepción que tiene también el malagueño, el ciudadano, del turismo, ¿no?, que haya esa sonrisa. O sea que en ese sentido es bastante penoso. Vemos con mucha preocupación que se use como moneda de cambio a nivel político una actividad económica que es uno de los pilares de la economía, ¿no? Eso no solo Andalucía, especialmente en Málaga provincia, siendo la Costa del Sol, ¿no? Pero digamos, evidentemente, y no sé, Alberto, tú que te veo ahí, que tiene un montón de documentación también que trae, digamos que la vivienda turística, te pregunto a ti por conocer tu análisis, al ser un modelo reciente, porque la vivienda turística, ¿no?, que llegó a través también de plataformas, especialmente como Airbnb, la regulación también es reciente, ¿no?, y digamos que todavía no ha terminado, ¿no? Es decir, que me imagino... No se está regulándose, de hecho. Que se está regulando, de hecho, y además hay diferentes regulaciones y todo eso. Ahora parece que la Junta va a transferir esa competencia a los ayuntamientos y bueno, a ver qué pasa, ¿no? Es verdad que el mercado de la vivienda está muy tensionado. No creo que esté tanto la vivienda turística en el centro del debate electoral como la vivienda en general. La falta de vivienda. Claro, la falta de vivienda. Entonces, ¿qué ocurre? Pues bueno, pero ha habido una serie de factores que han encarecido la vivienda. En la campaña a que algunos candidatos ven en la vivienda turística, ¿no?, como el elemento determinante para que haya un incremento del precio de la vivienda, ¿no? Bueno, yo creo que eso es un factor objetivo. El aumento de la vivienda turística en los últimos años ha aumentado el precio de la vivienda en Málaga en concreto y en España en general. ¿En qué medida? Bueno, pues hombre, de hecho tenemos ya al presidente de la Junta diciendo que está preocupado por la masificación de viviendas turísticas en Andalucía. Eso lo ha dicho recientemente, lo ha dicho hoy mismo. Bueno, yo creo que ha encarecido el precio de la vivienda. Ha subido muchísimo, de hecho, ha subido. En Málaga creo que tiene el 11% del total de las viviendas turísticas que hay en España. Eso es una fantástica noticia. O sea, no hay cosa más maravillosa que saber tensiona mucho el mercado, ¿no? No, eso no es así. Es decir, lo que tenemos que usar es los datos. Datos de España es que en España hay vivienda disponible, más de 25 millones de viviendas. Las viviendas turísticas representan datos del INE, 321.000. Estamos diciendo que el 1,2% del parque de vivienda están teniendo este peso en el mercado inmobiliario. Yo creo que hay que ser serio con los datos y hay que saber de lo que se está hablando. Es decir, tenemos un problema de vivienda, pero porque hay un aumento de demanda, hay una despoblación y encarecimiento de zonas urbanas. Es decir, tenemos ciertas tensiones en ciertas zonas urbanas y en ciertas ciudades. En el caso de Andalucía, obviamente está liderando Sevilla y Málaga. Pero no se puede regular ni hacer una asunción a todo un sector cuando lo que tenemos es una foto, que ahora mismo la vivienda turística o los apartamentos turísticos representan el 64% de la oferta arreglada de Andalucía. Es más del 50%. Es decir, que de 1 millón de camas y de capacidad alojativa que tenemos en Andalucía, 64% está en manos de esta tipología de alojamiento. ¿Por qué? Pues porque tenemos una cantidad de litoral que da lugar a esta segunda, tercera residencia que da precisamente alojamiento a estos turistas. Estamos hablando que el año pasado han sido 3.700 millones de impacto económico en Andalucía. Por eso digo que es
Son palabras mayores, es decir, lo que estamos jugando aquí con estos datos. En el caso de Andalucía hay 4.300.000 viviendas. Y viviendas turísticas que estén activas, no censadas, porque activas hay 70.100, que tenemos datos recientes del INE, es el 1,61%. Repito, o sea, después de mirar el mapa de Andalucía y con estos datos, ¿podemos decir que el 1,6% del mercado de vivienda encarece y tiene un problema para el acceso a la vivienda? No, señores, hay informes de la propia CNMC, que será uno de... ¿Qué es? La Comisión Nacional de Mercado y Competencia, gracias, dice que será uno de los factores. Es decir, claro que hay factores, pero el factor principal, que está llegando tantísima inversión que estamos viendo en Málaga, es que no hay solo finalistas. Es que hay inversión y que hay promotores que están deseando incluir vivienda y no la están pudiendo sacar a mercado a tiempo. Y cuando se saca, llega una ley de vivienda que da pánico y proyectos de 200 viviendas, por ejemplo en Málaga, que iban a ir a construcción para alquiler, van a ser construcción para venta. Ya van a salir del mercado de alquiler. ¿Por qué? Porque no hay una buena normativa que te dé garantía pues ante una ocupación, un impago o un precio de la vivienda. O sea, si tienes tu precio de tu inmueble totalmente capado en una ciudad como Málaga, que nada más que hace crecer, pues obviamente para ese propietario pues es muy disuasorio, o sea, da mucho miedo. Pero ¿no crees que a lo mejor hay zonas, ¿no? Por ejemplo, el impacto de la vivienda turística en el centro histórico, ¿no? Indudablemente tiene impacto. Es una buena noticia porque genera actividad turística, bueno, actividad en el centro, económica. de hecho, hemos conocido que hay más viviendas turísticas que vecinos censados. Claro, pero yo no sé si desconozco el dato, pero yo creo que antes de que el centro fuese lo que es hoy, tampoco creo que habría muchos residentes, ¿no? Pero no lo sé, Eso a lo mejor correcto. Carlos tiene más... Tenemos el dato, es decir, de 2006 la población total es 574.000 y ahora estamos en 2020 con 579.000, 580.000. O sea, que es sobre el total de la población el 0,68%. Entonces, también se lo hemos oído decir al alcalde, es decir, el propio ciudadano, primero, no se nos olvide, o sea, Málaga era inhóspito y peligroso. Ya no solo inhóspito, era peligroso, era un centro histórico peligroso y no ha aumentado ese volumen de vivienda. Lo que se ha hecho es rehabilitar inmuebles ya existentes. Es decir, Yo no he conocido un centro histórico de Málaga peligroso, ¿eh? pues yo lo he Eres pasado. joven, Alberto. No soy tan joven, digo. O sea, No Eres sé, muy joven, no, eres no soy tan joven. No. Pero yo tenía Un instrucciones. centro de Málaga inhóspito no lo he conocido. No, pero por ejemplo, en los años 90, empezás a ser 90 jovencito. en los años 90... 90, en los 80, 90 era un sitio inhóspito y Nos estamos donde remontando mucho, ¿eh? prácticamente... ¿Lo estás llamando Bueno. viejo o qué? No, no. Ah, bueno, Nada. pero los años Yo no soy tan viejo, 90, pero yo 90, tenía los 50 son instrucciones. los nuevos 40, o sea, ¿no? en casa tenía instrucciones que cuando empezase a anochecer había que estar ya de vuelta. O sea, yo El centro no es que soy era- tan mayor, no tenía actividad ni turística, ni de ocio, ni nada. O sea, Eso ha cambiado ya, por suerte. exactamente, ¿no? afortunadamente. Pero bueno, que esto es lo que digo, que hablamos de que en el 2013 aproximadamente empiezan a irrumpir las plataformas y hay un centro con un volumen muy alto de inmuebles no en uso. Entonces llega el propio malagueño, que hay muchísimos malagueños que han invertido y ha creído en su propia ciudad, y en el abrigo pues, del turismo, de un modelo de turístico de éxito, de una ciudad que tiene un reclamo, hace estas inversiones y llega a rehabilitación de centros y de edificios. Pero estamos hablando de que esa capacidad la teníamos, lo que pasa es que estaba infrautilizada. Lo que se hacen es rehabilitar edificios, rehabilitar viviendas. Está diciendo que poco menos el centro lo ha rehabilitado, las es viviendas verdad. turísticas. Correcto. Alberto, Eso es correcto. lo que estamos- Las viviendas, El centro- las viviendas del centro, no el centro ha tenido una peatonalización que lo ha hecho la administración Unos pública, fondos pero del Plan Urban que ayudó a rehabilitar muchas fachadas. pero la primero. vivienda sí ha tenido bastante impacto la rehabilitación para el alquiler, además, ¿no? Don Javi. Yo creo que estoy con Carlos en una cosa. Yo creo que están siendo víctimas, no solo la vivienda turística, sino el sector turístico en general, está siendo objeto de un... Vamos, lo están machacando los partidos políticos, ¿eh? Parece que son los culpables de todos los males de la vivienda que hay en Málaga y en España. España, vaya. Y a mí, de verdad, es un tema que me indigna. Pero es que incluso en Málaga no hay ni un solo candidato, incluido el alcalde de Málaga, que haya salido a defender al turismo y a la vivienda turística. Bueno, es que el de hecho, alcalde... insisto, ¿Por qué el crees- presidente de la por qué Junta de crees que pasa Andalucía ha eso? hablado hoy de Quiero masificación de decir- viviendas turísticas. Bueno. Están todos locos, van todos en dirección Claro, es que contraria. eso, ¿por qué pasa Ahora, eso? perdona, pero estoy favor. estoy No, opinando está- yo, vamos, que lo que diga Juanma Moreno, si para ti va a misa, pues muy bien. No va a misa, no. No, pero Nunca sí. hay- Yo tengo mi propia opinión. A mí me indigna de verdad que en esta campaña nadie haya salido en defensa del turismo. Pero es que el alcalde está entrando también en ese relato de que el turismo es malo
para la ciudad y para los ciudadanos. No, yo no estoy de acuerdo con eso que estás diciendo, que el turismo es malo. No, eso no lo dice nadie, Javier. Eso lo están Una cosa diciendo, es que ese es haya el cosas- relato. Ese es el turismo relato que que haya que hay. regular, hombre, Ese es el por favor, relato que turismo hay. es malo. No, no, sí lo- sí, bueno, Sí lo están sí, diciendo. Y mira, y Ni Guadalajara perdona, un Mayor. Málaga segundo. no se ha visto, pero en Sevilla se está en este discurso. Pero yo y es creo muy que peligroso. ese Pero mira, relato no es incluso- el turismo es malo, sino No, sí, un gracias, exceso de es verdad. turismo es malo. Ese No, no, relato, no. sí. El relato es el otro turismo, no. es el que otro nos está lo provocando que sacando la de gente manga. se vaya de Málaga, y acaba de dar datos que es ridículo pensar que ese porcentaje es lo que provoca la subida de los precios en Málaga. Y voy más allá, si no hubiera vivienda turística, la gente puede pensar que porque se quite vivienda turística del centro se vaya a vivir al centro por 500 euros. ¿De verdad os lo creéis? No, por 500 no, pero evidentemente no es ¿De lo verdad mismo te el lo precio crees? de una No, vivienda esta turística al que el final es precio de un una alquiler ley de oferta de larga duración. Sí, Javier, es 500 lógico. euros te vas tú a Por calle Alario a vivir por No, 500 No, euros. va a ser el mismo precio. Bueno, Un perdona, por alquiler supuesto. ya que turístico de tenemos 3 un días invitado que pero le una podemos vivienda hacer que te la alquilan preguntas, a mí me Escúchame, gustaría preguntar. escúchame una cosa. favor, Javier. ¿A cómo están los alquileres de larga duración en el centro? ¿Tú has preguntado? Están muy caros, claro, están muy caros. ¿Y eso qué es la centro, culpa? espérate, en el centro y en los barrios. Sí, sí, pero te digo, eso es culpa de la Hay vida un dato turística. importante, si tú dices que... Pero porque está muy tensionado. Que no, Alberto, No que el está problema mencionado. es la falta de Pero vivienda, si que no nosotros se mismos hacen hemos sacado informaciones viviendas de que Málaga está Vamos, sufriendo una de las mayores tensiones. lo que no puede ser es que por la inacción de la administración, bien porque no hace VPO, bien porque no tiene celeridad en dar la licencia de obra, parece que la culpa la tienen estos señores. Eso es lo que es una vergüenza. No, pero hay que regular. Lo que se está echando es la culpa. Sí, que lo Bueno, ideal a mí es me que no gustaría hagan preguntar a Lo que yo Carlos no hago, Pérez la culpa la Lozano. tienen ellos. Vivienda en general. Carlos, A mí me gustaría preguntarle Ana. si él cree que las viviendas turísticas deberían tener algún tipo de regulación y en qué debería consistir, porque hay países como por ejemplo Holanda donde se plantea un límite máximo de días al año, o sea, no dicen no puede haber más viviendas turísticas, pero dicen puede haber, me parece que son 90 días al año, lo puedes alquilar una vivienda como vivienda turística y ya cada propietario elige si lo pone en alquiler como vivienda turística o como vivienda, o sea, como un alquiler tradicional. Dos cosas que creo que son Las dos importantes. preguntas. Sí, primero por mencionar lo que has dicho. Palma, Madrid, Bilbao, Barcelona, en todas se ha prohibido la vivienda turística y ha aumentado el precio hasta un 23%. Ha seguido aumentando y hablamos que en Barcelona llevan prohibida una moratoria de 10 años. que los efectos Entonces, no son inmediatos, Carlos. En 10 años el mercado inmobiliario tiene tiempo para reaccionar, y más una capital europea como es Barcelona. Vamos, Yo lo siento, y pero te acaba de dar discrepo. la razón. Quiero decir que se puede limitar y está sometido No, a... y sigue subiendo el precio de la La vivienda. posibilidad de limitar, no que Claro. haya que limitarla. Claro, no, lo que digo es que lo que se ha hecho es un diagnóstico de que se ha culpado a la vivienda turística de que era el problema de acceso y del precio del mercado y no ha funcionado, a pesar de una prohibición. Y si os fijáis, estas prohibiciones, tanto Palma como Barcelona como Madrid, son las capitales que casualmente son más rentables Un problema tan turísticamente. complejo como el de la vivienda, Carlos, no tiene nunca una sola razón. Pero, Correcto, pero- obviamente la vivienda turística ha encarecido el mercado de la vivienda. Eso me parece una evidencia. Y quien lo niegue, Pero ¿en qué pues nivel? No sé, podemos cerrar los ojos muy fuerte. pero- Volvemos al argumento de antes, es decir, ¿un 1,2% te encarece el precio de tu mercado? Vamos. Es que no tiene sentido. ¿Pero ¿cuántas viviendas turísticas hay en Málaga? Son más de 30.000, ¿no? No, ¿En la eso provincia es de la Málaga? provincia. Sí, en la provincia de Málaga, más de 30.000. Y me parece poquísimo. Siendo Costa del Sol la capital europea del turismo ¿Te residencial. parece poco que Málaga tenga Parece- 11 de cada 100 viviendas turísticas que hay en España? Me parece que Absolutamente. poco no es. Me parece de ¿A vergüenza cuánto que no sea- aspiramos a que haya en Málaga? ¿El 25%, que una de cada 4 viviendas turísticas en España esté en Málaga? Pero no, Pero ¿quién es la Costa del Sol? Pero tú das una foto, o sea, tú te miras en el espejo todas las mañanas y sabes quién eres, ¿no? Tú, o sea, rubio no eres. Ujú. Bueno, pues yo tengo vuelvo a decirlo, soy el 64% de la oferta andaluza son viviendas y apartamentos turísticos. Somos el resort de toda Europa. Es decir, tienes aquí todas las nacionales del mundo casi ubicadas en la Costa del Sol, con una segunda o tercera residencia, desde una vivienda, un estudio, a una casa de 15, 20 millones. Que todas, con todo el espectro, están en explotación a nivel turístico. Con un impacto económico que esa cifra no... En los datos de Eurostat, ¿vale? Que Eurostat ha sido la primera en aglutinar datos de todas las plataformas de referencia, TripAdvisor, Booking.com, Expedia y Airbnb. Me parece un muestreo más que suficiente. Andalucía ha sido el tercer destino más popular de Europa. Primero ha sido un destino en Croacia, Francia y después Andalucía, con 10 millones de pernoctaciones a través de plataformas. Es decir, que tengamos esa cantidad irrisoria es de vergüenza. Lo que tenemos que tener, efectivamente, el trabajo que estamos haciendo, una buena normativa ¿Pero en qué donde quedamos? esa ¿Que hay muy vivienda... pocas viviendas turísticas o que las viviendas turísticas son el foco de la atracción turística? Es que a mí el 1,6%... Que no me queda claro. Pues a mí me queda clarísimo. A mí el 1,6% me parece irrisorio y le doy la razón a Javier, que creo que el problema de que no haya más vivienda y el precio de la vivienda son varios.
Uno, el volumen de gente que está viniendo. Nosotros estamos importando empleo. Es decir, está viniendo gente de Madrid y de Barcelona a trabajar a Málaga. Málaga es una ciudad hospitalaria y que genera economía en torno al modelo turístico de ciudad que tenemos y de servicio. Por lo tanto, estamos importando empleo. Eso atrae talento, teletrabajadores, etcétera. Y ya el malagueño, en el centro de la ciudad y en ciertas zonas, efectivamente compite con un residente internacional, incluso global, que está dispuesto a pagar. Pues el propio Colegio de Economistas ha alertado del exceso de viviendas turísticas en Málaga. El propio Colegio de Economistas, por lo de los trabajadores. Porque dice que va a ser imposible que vengan trabajadores de fuera. Pero con el la precio de la solución es hacer más vivienda, no eso lo ha quitar la dicho el vivienda Colegio de turística. Economistas. Vamos a ver, pero uno de los problemas que solución hay es es que a para ver, poner para- una vivienda en alquiler, un propietario que quiere poner una vivienda en alquiler le genera muchos más beneficios si lo pone en alquiler como vivienda turística que como alquiler. no siempre, No siempre es así. En general, o sea, en la inmensa mayoría de los casos es así. No, Puede no, haber no, algún no, caso no, que Si se lo hace sea. Eso no es cumpliendo la norma, o sea, digamos, si no se Y hace... y cumpliendo la norma también, es decir, sin cumplir y sin O cumplir. sea, que creéis que Incumplir tiene menos rendimiento vamos a ver, económico, es que pero los estamos negando los malagueños evidencia. quieren atraer Depende de turistas, las malagueños y no zonas. malagueños, porque muchas de las viviendas turísticas que se alquilan son de personas de fuera, que No, pero, perfectamente pero legítimo. depende Vamos a de ver, la zona. en como la Y ya- algunos zona- son de fondo y otros son de grandes tenedores. Vamos En a la ver. zona de Teatinos, por ejemplo, no está muy Vamos a empezar con los justificado grandes tenedores. una vivienda Sí, turística porque no, A ver, es, una no hay un conversación. reclamo turístico. O sea, en zonas que no hay interés turístico, que son más periféricas, incluso este cliente normalmente es menos sensible a tengo que vivir en calle Lario. El tema de los trabajadores, es decir, el trabajador y todo el mundo tiene que tener derecho a una vivienda, pero la vivienda no tiene que ser en calle Lario. Es decir, Bueno, tiene que haber nadie- una- yo creo que ningún trabajador aspira a una vivienda en calle Lario. Bueno, es Ni en que- el centro siquiera ya. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Pero por lo menos en Málaga, ¿no? Que no tenga que coger 25 Pero, Alberto, es minutos que el coche. eso es el relato que se está contando y es lo que de manera subliminal se está diciendo. Parece que si se corta la vivienda turística, la gente va a poder vivir en el centro por 4 duros. Y eso no es así. Que el problema no es de la vivienda turística, el problema... uno de los Mira, problemas. uno de los Es un problemas, modelo de ciudad. Javier, Estamos que es todos de importante acuerdo. por Es un modelo de los ciudad cada vez problemas. menos atractivo para los vecinos. Pero eso es otra cosa. Está siendo Pero entonces evidente, no es la está vivienda siendo evidente, turística. cada vez tiene más críticas y, bueno, podemos ignorar que todos los partidos tienen críticas hacia este modelo o podemos victimizarnos, lo que queráis. Ya, De pero todas los maneras, yo le partidos lo que planteo no una dicen pregunta es que con no el me ha modelo ese, contestado sobre ¿qué pasaría tipo con el de trabajo? regulación, si ¿Qué crees que pasaría tiene con que el tener algún trabajo? tipo de regulación. Una sola No, conversación. digo, estaba contestando Alberto, digo, que con el modelo ese, lo que nadie cuenta, todo el mundo empieza, no hay que limitar tal. Pero ¿qué pasaría con el trabajo? ¿Los hoteles no dan trabajo? Claro, y la vivienda turística también. Pero Digo, tenemos ¿por qué? más Porque capacidad alojativa la nosotros vivienda, ahora mismo, la vivienda ¿no? turística no solo es el Pero me alquiler. gustaría saber cuántos empleos genera por Alberto, turista la vivienda turística Escucha y un hotel, por el ejemplo. argumento. El de la vivienda turística. Porque para empezar, es- la recepción en una vivienda turística Pero el se de la convierte en vivienda- un cajetín Ya. metido en Sí. una, Bueno, en y un- de en todo. una el de, fachada. el de la vivienda turística va a desayunar fuera, va a comer fuera y si come en casa Hay va gente que a tiene comprar, contratado a alguien para entregar las llaves. y va a cosas. comprar a un supermercado, Claro, o que sea, varios tiene que meses. ser Una ahí. conversación, por favor. que genera mucho trabajo. Mira, No solo- 8 euros de cada 10, Javier, se están gastando en el destino. 8 euros, 81%. O sea, hemos actualizado con la Universidad de Salamanca el barómetro que se hace desde la Federación de Fededitur, hemos actualizado el barómetro que se hace de impacto económico. En España han sido más de 20.000 millones de impacto económico solo de turismo nacional, es decir, españoles que viajamos en España y nos alojamos en esta tipología de alojamiento. 20.000 millones, de los cuales, vuelvo a decir, 8 euros están gastados en comercio de proximidad, Claro. etcétera. Creo que también es innegable que hay cantidad de negocios y de comercios, pequeños supermercados que no ha habido en la vida en el centro, ahí no van los clientes y yo vivo en el centro, vivo en Plaza de la Merced y entro en un supermercadito que hay allí y solo se escucha hablar inglés. O sea, me ha pasado un domingo de solo hablar inglés, preguntarle a la persona de la caja y eso no son clientes de hoteles. Entonces, otra cosa que es importante que es saber, en el caso de España, ¿vale? El dato nacional es que de los 25 millones que hay, viviendas vacías hay 3.400.000. Eso es el 13%. Respecto al 1,2%. ¿Qué es lo que pasa? Que obviamente al político, y en el caso de Málaga, de las viviendas vacías, están representando el 4,36%. Vuelvo a O decir. sea que hay el doble, más o menos, un poco más del doble de viviendas vacías ¿Qué vivienda turística? que viviendas vacacionales, ¿no? Correcto, vivienda turística. Y a nivel nacional, pues estamos hablando de 1,2% Por respecto al vivienda- 13%. En viviendas vacías no entrarían las segundas residencias, Viviendas vacías. que no están Es el ocupadas dato en que ningún tenemos momento del del año, entiendo.
Entonces, tú decías de por qué a nivel político esto, pues porque obviamente se están tapando otros problemas. Claro. Y como somos una diana fácil y tiene la palabra vivienda, simplemente, o sea, el problema lo tenemos en que la palabra vivienda con fin turístico, vivienda de uso turístico, parece que se la estás quitando a otra persona. Es que, por ejemplo, que Punto. Juanma Moreno, que el presidente de la Junta diga que hay una masificación cuando la Junta de Andalucía en Málaga ha hecho, ¿no? Ha hecho 90. En los últimos 20, en los últimos 30 años ha hecho 90 viviendas de cuando VPO. tiene la competencia, además. Que él quería la competencia. Ahora Juan Moreno va a decir que el problema es que está nadie masificado. dice que no se hayan hecho Por favor. viviendas de No, protección que lo que estamos oficial. diciendo es que el problema es si las administraciones públicas hubieran hecho su trabajo, que es hacer un parque de viviendas públicas de protección Vale, oficial. pero no lo han hecho. Y ahora estamos ante Pues, este pero, escenario. ¿Qué hacemos? Pues No se hacer regula. vivienda, Yo hacer pregunto, vivienda, es que- nada, no hacer gestionamos vivienda, nada. hacer No, vivienda. no regular, Y facilitar porque las licencias según de ellos- renta Pero libre. quiero decir que el No hacer espacio ningún tipo de finito, que la regulación. administración tiene su ritmo, que no, Porque que cambian el ritmo. Entonces, porque como yo soy muy lento y soy incapaz de hacerlo, digo, pues venga, Pero pues la que un culpa la tiene bloque de vivienda, vaya, no lo sé, pero un bloque de vivienda se puede hacer en 1 año y medio. O sea, no hace falta Se tener... tarda becas. más en conseguir la licencia que en hacer el bloque. Claro, lo que pasa Bueno, es que nadie hay quiere hacer inversores vivienda que se han protección ido de oficial Málaga ahora. rendidos, totalmente Todos ¿Cuál rendidos. quieren sería hacer vuestro bloques de juicio el vivienda de techo de apartamentos viviendas turísticos. turísticas para la población que hay en Málaga? Bueno, es que eso es lo Porque que te estamos- preguntaba por la regulación de- y como no me has dicho nada, entiendo justo- que no estáis a favor. Justo a esto de te que voy se a, regule. no, justo a esto te voy a responder. Nosotros estamos, claro, a favor de una regulación y es que ya hay una regulación. Y te preguntaba también en qué medida crees tú que sería mejor, si una o sea, decir este es el tope o otro tipo de regulación como se plantea en otros países. Te comento. Vamos a ver, lo primero que no se nos debe olvidar es que esto es tu vivienda. Y esto es un derecho constitucional. O sea, tú puedes hacer con tu casa lo que quieres y no puede haber, entendemos que no debe haber un intervencionismo por parte de ninguna administración de decirte qué haces con tu casa. Yo, por ejemplo, en mi caso personal, gracias a una vivienda familiar, pude salir adelante en la anterior crisis. Y pude montar mi empresa y estoy aquí por esto. Y no podíamos tener el compromiso de dar un alquiler de larga temporada y necesitamos esa flexibilidad. Este modelo te da esa flexibilidad. Y encima hemos tenido la suerte de vivir en Málaga y ser una ciudad malagueña abrigada por el turismo, pues nos ha salido. Y eso me puede pasar a mí, lo ha pasado a mucha gente y muchas empresas, como está diciendo Javier, y mucho autoempleo que ha surgido en torno a esto. Entonces, una normativa, primero que sea justificada, que esté proporcional y que tenga unos principios de equidad, es decir, con los criterios que tiene que cumplir cualquier Eso norma. pensará la Junta que lo cumple. Hasta ahora no se ha hecho, es decir, tenemos 2 ayuntamientos que nosotros hemos presentado demanda contra el plan de Sevilla y contra el de Cádiz porque no se ha justificado. Es más, se hace una consulta ciudadana en Sevilla, más del 70% dice que no es necesaria una regulación, el ayuntamiento de Solle, porque tiene que cumplir con su campaña política, y esto está en tribunales. Y eso está al final generando inseguridad, volatilidad, cuando lo único que pedimos es, oye, que se haga un estudio con rigor, que se sepan los datos, que se sepa qué zonas está pasando, y oye, se puede plantear que haya zonas saturadas, pero no van a ser solo las viviendas turísticas. Hay restauraciones, hay el centro de Málaga y los centros de la ciudad en general están muy terciarizados y pueden ser desde estudios de arquitectura, dentistas, clínicas, notarías, despachos de abogados, oficinas. Luego estarán viviendas turísticas, estarán restaurantes, es decir, hay muchas agentes, igual que en Málaga, en cualquier centro de la ciudad, que habrá que medir. Y entonces con esa zonificación establecer unos cupos o unos porcentajes que se consigan esos equilibrios en los usos. Claro, ahora que Y, lo por has ejemplo, dicho, el otro perdona un tipo de segundo, es que regulación. ahora que lo has mencionado, esto es como decir, como hacen falta viviendas, pues que no haya oficina en el centro. Por eso planteaba Es que es lo que hay mismo. otras opciones que no son solo no más viviendas turísticas, sino darle la oportunidad de elegir entre y sin poner un límite, por ejemplo, y que cada propietario elija. ¿Qué te parece ese modelo? O sea, cero El intervención. modelo holandés, por ejemplo. No. El problema de Te esto... dicen no puedes alquilarlo, ponerlo como alquiler turístico más de X meses o eso o alquiler tradicional. Eso creo que al final crea tensiones igualmente, porque al final lo que está pasando, eso está también en Inglaterra, en Londres, lo que está pasando es que también es muy difícil de inspeccionar. O sea, nosotros queremos que haya un mercado regulado y luego queremos que haya una inspección y que se ejecute. O sea, si hay normas y hay unas normativas, se tienen que respetar. Y nuestra batalla, de hecho, como sector es la competencia desleal, la oferta ilegal, y estamos haciendo trabajo con todas las administraciones para atacar eso. ¿Y cómo controlas en qué plataformas se están comercializando qué días? O sea, no debemos plantear un modelo local dependiendo de una plataforma, además con la que no tenemos competencias a la que regular. Carlos, ¿tenéis datos de la media de viviendas por propietario, o sea, o por profesionales que
Porque también hay otro argumento que dicen los fondos buitre, ¿no? Que eso es también una frase que queda muy bien, pero porque los fondos, buitre... No queda nada bien, es triste, de hecho, que haya pero fondos buitres y grandes tenedores con, que no son fondos con muchas buitres, viviendas. Fondos buitres son los que compraban la deuda a los bancos. Pero ¿no? ¿qué porcentaje del por eso, parque por eso digo, ¿tienes ese dato o no? De parque nacional en fondos buitres, ese no es un dato tanto nuestro, pero no sé si era, voy a mentir, pero creo que eran menos del... Pero no tienes el dato, por ejemplo, de cuántas viviendas... Parece evidente que no es un negocio asequible a cualquier trabajador, ¿no? Yo no me puedo comprar una segunda vivienda y ponerla como vivienda turística, no me lo puedo permitir. Bueno, o sea, vamos a ver, el que tiene una propiedad, lo que sí al menos tenga que la libertad de poder decidir si lo quiere poner en corta, en larga temporada o quién quiere alojar en su casa. En función de lo tensionado que esté esa zona y de otros factores, claro. O sea, tú le quieres quitar a la gente la libertad para hacer con su casa lo que le venga en gana. Bueno, es que la vivienda... En Barcelona se acaba de plantear eso, ¿no? Te digo, si te puedo hacer el mismo ejemplo, Javier, es que vender viviendas, tener viviendas no es como tener relojes. O sea, pues si no hay viviendas para todos, pues habrá que regular el mercado, pero eso es una cosa que me parece un principio básico en el que están de acuerdo en la que están de acuerdo todas las administraciones, que en esta mesa se están poniendo en cuestión cosas, asuntos. Es que se está acabando el tiempo. Bueno, perdón, que en las que están de acuerdo todas las administraciones. Todas las administraciones y todos los partidos. Todas las administraciones que no hacen su trabajo, que es facilitar la construcción de viviendas. Y ponen el caramelito para que la gente que estamos de acuerdo en eso. ¿Estamos de acuerdo? En que deberían construirse más VPO, por supuesto, siempre. Bien, era broma, Alberto. Bueno, se nos ha acabado ya el tiempo. Yo creo que es un tema que deberíamos volver y seguir hablando de él, porque da la sensación que no todo es como parece, desde todas las perspectivas, ¿no? Entonces yo creo que arrojando datos siempre es interesante. Muchas gracias por aportarnos esta información. Gracias. Y a ustedes les decimos que sigan ahí, porque ahora vamos a hablar sobre cómo está el campo, cómo impacta la sequía en el sector agrícola, agroalimentario, y sobre todo pues que la buena noticia de que ha empezado a llover por fin. Volvemos en unos segundos. Pues después de este apasionante debate sobre la vivienda turística, el turismo, reanudamos este paseo por la Alameda con Javier Recio, Ana Barreales y Alberto Gómez, y ahora tenemos como invitado a Baldomero Bellido, que es presidente de Asaja, y vamos a hablar de la sequía, pero vaya casualidad que el día que te invitamos, Baldomero, empieza a llover, ¿no? Ya podíamos haber hecho la entrevista unos meses antes, ¿no? Hombre, hubiera sido fenomenal. Buenas noches y bienvenido. Muy buenas noches. Que eso te decía, que menos mal que ya por fin ha llovido, ¿no? Sí, la verdad que ya que pensábamos que no iba a caer nada, ¿no? Empezó el verano pluviométrico, digamos, después de las lluvias que hubo en Navidad, y desde mediados de enero es que no ha caído ninguna gota, y es que no la esperábamos. O sea, que esto es la verdad que ha venido como... Hemos sacado todos los santos que conocíamos para... Como agua de mayo. Estamos en San Isidro de Labrador. San Isidro fue nuestro patrón, que lo celebramos el viernes 12, y bueno, después el lunes 15 fue San Isidro, y muchos pueblos lo sacan, y yo creo que al final algo empujaría. Porque... Bueno, la tradición es esa, ¿no? Y si al final pues ha llovido, a lo mejor es también por el tiempo. Pero, ¿y esta lluvia, independientemente de la duración que tenga, qué impacto puede tener? ¿Qué alivio puede dar en el campo, en el sector del campo? Bueno, alivio hay que valorarlo una vez que transcurra este periodo. Antes de que transcurra es imposible decidir cuál ha sido la repercusión, pero lo que sí es verdad es que de no venir y subir temperatura a cambiar la tendencia y tener unos días de alivio, hay muchos cultivos, sobre todo leñosos, porque los herbáceos estaban totalmente perdidos ya en la provincia, los secanos perdidos, incluso los regadíos que no le era rentable poder regarlos, pues muchos lo habían dedicado a heno para el ganado, que no hay, todo el pasto no existe en la provincia, y claro, pues este olivar, este almendro de secano, que tenemos mucha superficie en la provincia, y no le cayese ninguna gota desde enero hasta agosto o septiembre,
hasta final de agosto o septiembre, pues la verdad es que temíamos mucho también por las plantaciones, ¿no? Yo creo que esa es la cuestión fundamental. Es decir, ahora viene un periodo de lluvia, por lo menos le da un alivio, que es que la flor del olivar que está cuajando, terminando de cuajar, es que mucho se ha quedado cerrada, no ha cernido pero es que ya estaban tomando algunos olivos mal aspecto y eso el año pasado se pusieron muy feos al final, pero llovió en diciembre cuando ya había algunas parcelas que estaban a punto de secarse y digamos ya no hubo ese problema, pero es que este año solo le ha caído ese agua. Estamos en una pluviometría en la provincia de 200, hasta ayer, 200 litros de media y con 200 litros... ¿Cuál es la pluviometría normal? ¿Cuál suele ser? ¿Cuál debe ser la...? Pues esta mañana precisamente le hemos estado haciendo una media para ver una previsión de cuál pueden ser las cosechas futuras y de 22 años eran unos 420, 430. Como la mitad, ¿no? Sí, y de los últimos 4 años, claro, como venimos de estos 2 años secos, pues había bajado 370, 380, pero que esa es la menos, y estábamos en la mitad a la fecha en que nos encontramos. Esta semana, Diana, Ana. Bueno, no, iba a preguntar que se ha hablado mucho de los efectos, porque efectivamente tiene muchos efectos la sequía sobre el campo, pero el otro día, el lunes en concreto, entregábamos unos premios en el periódico en el que, pues mira, te he leído el pensamiento, a uno de los ganaderos pues hacía un llamamiento dramático de la situación que están teniendo, que quizás no hablemos lo suficiente y no sé qué datos tenéis de la situación de los ganaderos de Málaga. Él en concreto tenía cabras y se quejaba de que no había forraje ni caro ni barato ni de ninguna manera y que la gente estaba vendiendo los animales porque no podía seguir con ellos y sacrificándolos. Sí, era Paco Chicón, que es nuestro de la zona de Casa Bermeja, Colmenar, y él lo sufre en su explotación y todos los ganaderos lo están sufriendo. ¿Y de qué ganaderos, o sea, qué tipo de animales lo están sufriendo más? Y que no sé si tenéis algún dato de cuántos se han sacrificado. Cuando hablamos de ganadería hay 2 tipos de ganadería. Está la extensiva, que pasta en el campo si hay pasto y bebe en el campo si hay agua, y la ganadería intensiva que está estabulada y hay que aportarle, pienso, en el caso de los rumiantes, hay que aportarle una parte importante de fibra que es forraje, y este año es que no había forraje, no había prácticamente los henos se habían secado. Por eso digo que estos cultivos de regadío que no han podido llegar a grano, pues tenían porte y si se hubiera secado era paja solo, y lo que han hecho es cortarlo para irnos, para poder también, porque sobre todo también porque tenía un buen precio, y eso es lo que se nos quejan también los ganaderos. Claro, el año pasado el heno estaba a unos 12, 14 céntimos y este año está a 35 o 40 céntimos, que es una barbaridad, y encima escaseando, el que pujando para encontrarlo porque es que no lo encuentran. Entonces, claro, hay muchos ganaderos que ante esta situación, aunque la leche de cabra tiene buen precio este año, pero no asume, no compensa este incremento de coste y el poder, la dificultad para poder encontrarlo es que un animal de un día para otro si se queda sin alimento, pues hay que mandarlo a sacrificio, como así se ha hecho en algunas ganaderías, porque no tenían posibilidad de contar con este suministro. Y la extensiva, en la cual hay arroyos, o hay abrevaderos, o hay fuentes naturales en las zonas donde se encuentran y no lo había, pues es que ya estaban teniendo, y espero que ahora con esta lluvia dejen de tener, pero que aportarle ya agua a la fecha en que estamos, por lo cual es que el panorama que se le presentaba era desolador. ¿De qué pérdida estamos hablando en concreto para el sector? Por hacernos una idea. Nosotros hacemos un balance, que le llamamos balance, pero realmente es un nivel de facturación en la provincia de Málaga, lo hacemos todos los años, y el año pasado, pues, curiosamente, con una situación de sequía, se facturó algo más que el año anterior, muy poco más, un 1 y pico % más, pero claro, con ¿Y el eso a qué se debe? Bueno, al escasear determinados productos subió el precio de algunos productos y subió el precio, y eso compensó la bajada de producción que tuvimos, pero lo que no compensó fue la inflación de costes tan alta que tuvimos. Este año, si nos ponemos por grupo de cultivo, el más importante de la provincia, que es el olivar, que son 130.000 hectáreas, pues del año pasado fueron 57 millones de kilos de aceite lo que se obtuvieron, y este año solo 30. Y las previsiones eran que fuesen 40 y creíamos, digo, se han quedado cortos, pero al final han sido 30 millones de kilos de aceite. ¿Y en algún momento han tenido el desabastecimiento de aceite?
Hay desabastecimiento, como también hay otras alternativas, como es aceite de girasol, que tampoco es que apunte demasiado, porque también Se puso carísimo. se puso carísimo. Pues realmente se ha regulado porque el precio todavía no se ha trasladado todo al consumidor. El precio del aceite tiene que subir más porque es que no hay. Es que este año hemos arrancado con un stock de 400 millones de kilos más los 660 que se han producido. Contábamos con un millón, más o menos, 1.100.000 toneladas, más la importación que se ha introducido, que no es mucho porque también en el resto de países del ámbito mediterráneo tampoco ha habido una buena cosecha, pero es que el año pasado tuvimos una producción de 1.600.000 toneladas. 1.600.000 más otras 400. ¿Hasta dónde tendría que escalar, según ustedes? Todo lo que escale por encima de los 3,5 euros, eso no es que queramos ganar menos dinero, es que vemos que puede haber un traslado al consumidor, que haya un rechazo. Y ahora mismo, a día de hoy, el precio en origen está por encima de 6 euros. El de origen. Otro de los problemas a los que... Y sin saber y sin conocer ¿Y en el mercado? En el mercado aún no se ha trasladado, de hecho hay algunos aceites que no están en ese entorno. ¿Pero más o menos para ver la diferencia? Sí, bueno, en el mercado además es que se vende por litro. El aceite, 1 kilo de aceite es más de 1 litro y encima hay que envasarlo, distribuirlo ¿cuándo se va a trasladar definitivamente este precio? Pues están con el precio medio, empezamos la campaña con unos precios entre 3,5, 3,80, y ahora estamos superando los 6 euros y sin techo. Es que ahora mismo no hay techo porque es que no hay lo va a regular el mercado. ¿Qué solución ve para el campo y para la ganadería? Bueno, ahí es que aquí la solución básica, por lo que está cayendo hoy, que llueva principalmente, y después porque, y lo venimos reivindicando durante años y años y años, que se hagan la infraestructura y décadas las infraestructuras necesarias para poder llegar con garantía a las situaciones como la que nos encontramos actualmente. Eso es básico. Si tenemos agua o tenemos disponibilidad de agua, tenemos futuro y podemos producir, podemos garantizar, y no existen estos vaivenes que no le viene bien ni al consumidor ni al productor. ¿Y hay relevo generacional en el campo o los jóvenes no se están incorporando? Precisamente por esta cuestión de falta de garantía hay, digamos, poco ánimo en la actualidad, y sobre todo porque, y eso sí lo dijimos en nuestra asamblea, que lo mencionaba el día 12, falta de dignificar la profesión del agricultor y del ganadero, y recibimos más ataques que elogios y más dificultades y más trabas que apoyo. Eso al final... ¿Trabas por parte de quién y cómo habría que dignificar la profesión? Bueno, dignificar es poner en valor no digo, pero ¿con qué trabas se encuentran que creen que está...? Bueno, las trabas principalmente son burocráticas. Ahora estamos en el primer año de la reforma de la PAC, que venimos negociándola desde 2019 y estamos en 2023. Ha habido 3 años y pico para negociarla, y todo en Bruselas, en la Unión Europea, el Parlamento Europeo está constituido por tendencias ambientalistas, ecologistas, que somos partidarios porque somos los primeros que convivimos con el medio, pero lo que no puede ser es que prevalezca y al final se dicte o se nos obligue a determinadas prácticas que... Por ejemplo, que no. ¿nos puede poner algún ejemplo para que los espectadores se hagan idea? Bueno, este año en concreto, además se visten como si fueran ambientalistas esa medida que no la han tenido que imponer para este año. En los cultivos leñosos, por ejemplo, hay que establecer una cubierta vegetal. ¿Cultivos leñosos son? Almendro, olivar, cítrico, tropical. Para percibir las ayudas que le corresponden no exigen dejar unas cubiertas vegetales, que no todos los terrenos son viables, puesto que hay terrenos que tienen más contenido en arcilla, se abre una grieta y se va la humedad, la poca humedad que tuviera en el terreno. Hablo sobre todo de terreno de secano, y lo ponen una normativa para todo el mundo por igual. Y encima, por realizar esa práctica se percibe menos importe de lo que se estaba recibiendo en la PAC anterior, con lo cual nos obligan a realizar más trabajo, tener que comprar maquinaria para poder implantar estas... Ahí lo que reclamaría sería que no fuese
fuese esa normativa igual para todos, sino que fuera específica para cada zona la adecuada, ¿no? Según las necesidades de esa zona y las ¿Y esa características cubierta del suelo. vegetal qué misión tiene? Bueno, la cubierta vegetal es importante y además, de hecho, convivimos con ella con la obligación de condicionalidad que tenemos, como es sujetar el terreno en caso de escorrentía e incorporar carbono al suelo, pero de la forma en que se ha implantado, que tiene que estar durante todo el año, no se puede aplicar, al final es que el tener que dejarla significa no poder tocar ese terreno, y si te abre una grieta, va a haber agricultores que este año se han establecido una serie de excepciones, pero ha tenido que venir esta sequía tan tremenda para que nos las pongan a disposición, cuando realmente son las que veníamos reclamando de que no podía ser para todos los terrenos igual y de la misma forma y durante todo el periodo. Bajo determinadas condiciones se tendrían que actuar incorporándola, que luego al incorporarla se fija el terreno, pero no se evita esa evaporación. Esa es una de las prácticas. Pero parece que siempre la sequía pilla a las administraciones con los deberes por hacer, ¿no? Bueno, nosotros aquí... en materia de infraestructura, por ejemplo, de abastecimiento de regadío. Sí, aquí hay, este año, se ha aprobado en Consejo de Gobierno, porque es una cuenca que es la cuenca mediterránea, el tercer ciclo de planificación hidrológica. Nosotros lo llevamos también presentando alegaciones desde el año 19, que es cuando se abrió la posibilidad, y lo que hemos hecho es una recopilación de todo lo que venía en los dos ciclos anteriores, son ciclos, este es del 23 al 27, pues los dos ciclos anteriores, y todo lo que se había planteado, planificado, realizar, y no se había llevado a cabo. Bueno, muchos agricultores pues basaban su inversión en sus plantaciones, en lo que se prometía que se iba a hacer, pero después finalmente no se ha llegado a cabo y al final nos encontramos... ¿Cuáles son las infraestructuras básicas, ¿no? Que si le dieran una carta, ¿no?, de los Reyes Magos, le dijera la administración, oiga, venga, ¿cuáles son las más urgentes, las más necesarias de infraestructura hidráulica en la provincia? También han ido cambiando un poco con el tiempo, por la posibilidad porque algunas de ellas necesitan energía para poder transformar el agua, regenerarla o desalarla, que es lo que se está hablando últimamente. Entonces, esa energía, pues si no saldría a un precio, tendríamos agua, pero a un precio que no podríamos usarla porque vendíamos a 7 veces lo que estamos vendiendo, al final no sería posible. Primero, regular los cauces importantes que tenemos, que como el Guadiaro, que ya está aprobado, pero con un horizonte posterior al 27 de hacer un embalse Gibralmedina, que va a ser provincia de Cádiz, ¿no? Provincia de Cádiz, Málaga, pero para abastecer toda la zona de Málaga. Y ese es en un afluente y va a funcionar prácticamente como un estanque, va a tener un bypass del río Guadiaro, va a llenar este embalse con 70 o 80 hectómetros cúbicos y ese se va a ir repartiendo agua al resto de la cuenca. ¿Qué plazo tendría esa obra? Por hacernos una idea, ¿qué plazo podría estar eso? ¿Cuántos años hablamos? Se lleva hablando de esta obra desde... No, digo, desde que se pone... No, pero digo... Desde que hay voluntad, ¿cuánto tardaría? Porque casi todas son... Conozco además al ingeniero de caminos, que es, digamos, el padre de la idea, y lleva trabajando desde el año 95 y no se ha hecho. Y ahora se ha plasmado ya en eso no estaba plasmado en los ciclos anteriores. En los primer y segundo ciclos no estaba planteado, ahora sí va por escrito, pero con un horizonte posterior al 27. O sea que no va a ser ni este año ni el que viene, se va a licitar el proyecto y se va a empezar todo el trámite, pero todo tiene un trámite ambiental tan complicado que al final van llegando tarde. Y aparte de esa infraestructura, ¿cuál es? Una que yo creo que se planteó mal, que fue, y esa sí estaba planificada, se iba a realizar y tuvo mucho rechazo, que es la regulación de Río Grande, esa es la presa de Cerro Blanco, y aquello no se planteó bien de cuál iba a ser el destino. Yo creo que es otro cauce que causa problemas porque es una zona muy lluviosa, toda la zona de la Sierra de la Nieve, y al final llega y provoca un desbordamiento en la zona del Guadalhorce, justo en la confluencia con el río Guadalhorce, y al final si lo que queremos es que los cauces tengan caudal ecológico, tienen que estar regulados para que cuando no llueva
haya una suelta controlada y sigan discurriendo durante todo el año. Y al no existir esta regulación, corre de una forma torrencial, que es como por desgracia también está lloviendo en los últimos tiempos y no se acumula, con lo cual después deja de llover y se vacía. Eso al final ni recarga acuíferos ni se aprovecha ese recurso. Dentro de lo que siempre hay una polémica cuando se está hablando del Plan Hidrológico Nacional, que unas comunidades no quieren porque se considera que el agua... ¿A nivel local pasa eso también? Entre los agricultores de Málaga, que, por ejemplo, ha citado usted la zona del Guadalhorce, ponen pegas para que ese agua se pueda ser utilizada en otro. Es una curiosidad. Bueno, realmente el concepto de que el agua es un bien de dominio público, eso no lo tenemos nadie. Eso queremos que el río que pasó por delante mío es mío y ese agua es mía, y el agua subterránea que está debajo de mi subsuelo es mía, y eso, digamos, igual que pasa con otras cuencas. Prefieren verla correr antes de ceder la otra cuenca inferior, que hubiera sido lo lógico, ¿no? Y lo que hacían los romanos, ¿no? De hacer acueductos de una cuenca a otra. Eso sería fundamental, pero realmente eso estuvo sobre la mesa, y se derogó, y claro, todo ese tiempo lo hemos perdido. Aparte de esas medidas que son, o esos proyectos que son a medio o largo plazo, ¿hay alguna medida a medio o corto plazo, preferentemente si hay alguna medida a corto plazo que se pueda adoptar por parte de las administraciones? Bueno, se está haciendo la regeneración de aguas, que es otra cuestión que se está insistiendo en. ¿Pero se puede avanzar más en eso ahora mismo? Se debe avanzar mucho más porque digamos que no está el agua que se está obteniendo no en todos los municipios está siendo apta para el regadío por las condiciones de salinidad en caso de los municipios cercanos a la costa, que es donde digamos que es prioritario, porque ese agua ya no tiene ningún derecho agua abajo porque es el mar, con lo cual en todos los municipios que están agua arriba de los embalses pues hay un derecho de los regantes de agua abajo, pero es que esto es que no existe, porque ya eso va al mar, y si no se depura en condiciones incluso puede causar, como de hecho ha ocurrido, a las playas, ¿no? Entonces eso hay que usarlo. Ya se está usando en campo de golf, pero incluso están teniendo problemas, y eso una cuestión que se ha comentado mucho, que es el saneamiento integral de la Costa del Sol, que subir todos los colectores que hay por encima, que no tengan esa intrusión del mar, y a los municipios que tengan su ordenanza para que controlen bien el agua que les llega, porque si el agua que les llega no va en condiciones porque está mezclada con restos salinos, pues al final lo que se depura también va con salinidad. Entonces todos estos proyectos de regeneración tienen que ir regeneración con la energía suficiente para poderla poner apta para que sea utilizable para el río. ¿Qué le parece que todavía el 20% de los campos de golf de la Costa del Sol no usen agua reciclada? Yo no tengo el dato ese, yo pensaba que había más que usaban agua reciclada, por lo demás la están demandando porque no la tienen, y de hecho tampoco es que sea un uso que es compatible con todos los municipios que hay en la costa. El agua que vierten, pues, un 2% del agua que vierten sería suficiente para estas instalaciones de campo de golf. O sea que aquí, cuando decimos que pedimos agua, yo soy agricultor, no pedimos agua solo para nosotros, pedimos agua para el turismo, pedimos agua para los campos de golf. Al final es que yo creo que haciendo una buena política hay agua para todo usándola. ¿Qué se puede hacer para potenciar lo que se viene a llamar el kilómetro cero, ¿no? El valor del producto local, el poner en valor al agricultor, ¿no? Que haya relevo generacional? ¿Qué medidas urgentes hay que tener? Bueno, ahí es importante... Mucha pregunta en una, pero bueno. Sí, bueno. No, pero es importante que se hable de productos de cercanía, de proximidad, pero realmente nuestra agricultura, nuestra ganadería está basada mucho en producir para exportar. Aquí aceite, ni los 30 millones que han sido pocos este año no los comemos los malagueños, ni los 60 millones de kilos de aceituna de mesa, ni los 25 millones de kilos de aguacate. O sea que al final yo creo que tenemos una parte, por supuesto, destinarla como producto de huerta, de cercanía, pero que hay muchos productos que tenemos, nuestra leche de cabra, exportamos muchísimo, la gran mayoría va a Francia, hacia Francia. O sea que tenemos, la mayoría de los productos que tenemos en nuestra provincia son netamente exportados, los cítricos, todo se exporta, todo se exporta. Y claro que es bueno ese producto de cercanía, porque al final es de calidad y con menos huella de carbono, pero
¿Y qué le parece esa propuesta de limitar los precios de productos básicos entre los que se encontrarían la leche, el aceite? Bueno, es que limitar, ¿quién paga el pato último de esa limitación? Porque nosotros tenemos unos costes y no podemos vender, o no deberíamos vender, porque la ley de la cadena alimentaria, producto que tiene problemas, se ve que no le da solución, con lo cual limitar, ¿quién paga ese límite? Porque si yo... No, pero el año pasado, acaba de decir que el año pasado, con menor producción tuvieron más facturación. Sí, la facturación con tan incremento de costes que no hubo rentabilidad, pero que sí, ahí lo que el equilibrio de cuál es el precio óptimo, primero hay que ver la base, que cuánto cuesta producirlo. Entonces, si tenemos unos costes fijos de mano de obra, tenemos costes fijos de aprovisionamiento, de combustible, de electricidad, y después no podemos repercutirlo al siguiente eslabón, pues al final... ese para nosotros sería nuestro mínimo de precio. ¿Y está de acuerdo con esa práctica algunos ganaderos de tirar leche como reivindicación? Bueno, la leche de vaca, de leche de cabra se hizo en algunos momentos, de leche de vaca. En la provincia, por desgracia, solo quedarán unas 18 explotaciones. Cuando en cada pueblo antes había varias lecherías, varias vaquerías, y de hecho en Antequera había una central de Cueva de San Marcos, de Cueva Baja, de todos los municipios llevaban allí la leche, y han quedado 15 o entre 15 y 18 explotaciones, no sé si alguna habrá caído en este intento, y estaban aglutinadas la mayoría en una cooperativa, los ganaderos, y tenía un único cliente que era Lactalis, Puleva, y le ha puesto una zancadilla que no han podido, y ha sido no han podido firmar el contrato que le ponían sobre la mesa, que, como insisto, incumplía la ley de la cadena alimentaria, porque sus costes estaban por encima de... Muchas cooperativas han ido a Cobap, por ejemplo, y han abandonado Puleva, ¿no? Por sí, el problema del precio, ¿no? Sí, ya se han quitado y se han integrado. Esta cooperativa está trabajando en la integración dentro de Cobap, que tiene también otros acuerdos con distribuidores, pero no con esta presión. ¿Y un agricultor qué piensa cuando vende un producto, el que sea, ¿no?, a un determinado precio, y lo ve en el supermercado a 4 o 5 veces más, ¿no? Claro, hay productos que se entiende que tienen que tener algo de más precio, porque al final hay mucho destrío, hay mucho desperdicio por caducidad, porque son productos frescos, pero cuando son productos estables y que están envasados, que han tenido un proceso y que son duraderos, pues verlo mucho más, a un precio mucho más alto de lo que yo al final lo estoy vendiendo en mi explotación, por al final eso duele. Y bueno, lo que me preguntaba, es una reivindicación, es una muestra, no han tirado toda la leche, pero claro. No, pero llegó el momento en que casi la tenían que tirar, porque la amenaza era: no te retiro. Porque, insisto en lo de la ley de la cadena alimentaria, la ley dice, sobre el papel es muy bonito, parece como Robin Hood, no se puede comprar a un agricultor o un ganadero por debajo de sus costes de producción, pero no le obliga a comprar, con lo cual dice, pero tienes que comer la leche. Totalmente. Entonces, la última. Pero 40 segundos quedan. ¿Se han aprovechado, a raíz de eso, se han aprovechado las cadenas de supermercados de esta crisis, considera? No, yo creo que, hombre, hay determinados productos que sí los manifestamos, yo creo que reconducen, pero no... ¿Cómo cuál? Rápido. Ha habido con la cebolla que se ha traído en el momento que se estaba produciendo aquí, cuando hay solape de nuestra producción con extranjera, pues... Y se me ha quedado en el tintero, ya que me he preguntado... 10 segundos. Ah, bueno, pues entonces, que aparte de la regeneración y la desalación, regeneración y uso... agua arriba, hay proyectos importantes nos quedamos con eso. Me gustaría seguir hablando, pero ya hemos terminado. A ustedes les decimos que sigan ahí, que volvemos en unos segundos. Reanudamos este paseo por la Alameda después de hablar del turismo, de la agricultura, un poquito de la sequía, y seguimos en este paseo por la actualidad. Y vamos a intentar pues analizar algunas cosas de los últimos días, especialmente de la campaña electoral, pero también de lo que se ha hablado esta noche aquí, y se incorpora, como últimamente estamos haciendo, Roberto. Muy buenas.
¿qué tal? ¿Cómo va la campaña? Bien. Sí. Sí, Ecuador, ¿no? Ya de la Sí, campaña. sí, gracias a Dios. Sí, pero ya lo dije el jueves a medida de la marcha, así que lo Sí. estoy disfrutando, ¿eh? Enhorabuena, por Sí. también por todo el trabajo que Gracias. está haciendo. Bueno, y seguimos con Alberto Gómez, Ana Barreales y Javier Recio. Y me había surgido antes de hablar de la campaña, me había surgido una reflexión escuchando a Baldomero Bellido, presidente de Asaja. Te lo lanzo a ti, Javier, que parece que el sector turístico a veces está en la diana, ¿no?, de determinada opinión pública. Baldomero comentaba que los agricultores también están la agricultura también está en la diana. Parece que toda la actividad económica, ¿no? Todo lo que funciona parece que hay que ponerlo en entredicho y muchas veces a mí lo que no me gusta de la clase política es que ellos, sus actos tienen consecuencias. ¿eh? Entonces, jugar con el pan y el trabajo de la gente es muy peligroso, porque volvemos a lo mismo. Si para tapar tu incompetencia te dedicas a atacar a gente que se está ganando la vida de una forma honrada y completamente legal, pues eso es muy duro. Pero ¿cómo que atacar a gente que se gana la vida? O sea, ¿de verdad piensas que las administraciones lo que hacen es atacar a gente que se está ganando la vida? Porque las administraciones también deben ayudar. No te quepa la También, menor duda. escucha, también deben ayudar a los agricultores y a los ganaderos cuando lo están pasando mal y tienen que distribuir líneas de ayuda porque hay sequías o hay otro tipo de catástrofes. Y las administraciones y los gobiernos están para regular las cosas. Es que parece que regular las cosas es malo, que se pueden equivocar a la hora de regularlas, no estar tú de acuerdo, por supuesto, pero es que no creo que regular por sí sea algo negativo. Todo está regulado, que aquí no hay nada. Ya, pero el riesgo Ya, es, pero es que parece demonizar que es continuamente a es las como- administraciones. Es como que a la las gestión administraciones van a pública, atacar lo la público. libertad Una de cosa la es gente que lo hace todo regular bien. Hombre, por y otra favor. cosa es hiperregular. Bueno, lo que a lo mejor Porque para ti es hay muchas cosas hiperregular, que no igual para mí funcionan. no. Una cosa es el liberalismo y otra cosa es el ultraliberalismo. Claro, por supuesto, y el comunismo también. Hay muchas cosas, por ejemplo, ¿cuál es el problema que tiene este país? Lo dicen muchas veces cuando venían empresarios, lo cuentan, dicen, el problema es la burocracia. Bueno, Tenemos eso es otro No, problema. es que no es un problema. No digo que eso es otro viene, ¿tú sabes problema de qué viene la diferente. burocracia? De la hiperregulación. Bueno, puede haber Superar un burocracia trámite sin y otro hiperregulación. trámite y otro trámite. Sin Después hiperregulación viene- puede haber viene de burocracia la- también, de la pero por falta de ejemplo, lo que adaptación estaba digital de la comentando Baldomero administración Bellido, pública, eso por él no empezar. se oponía per se a las cubiertas esas vegetales. Pues a lo mejor lo que tiene es que afinar el tiro y en lugar de regular para todo lo mismo, pues esas cubiertas vegetales en los sitios Por cierto, o en vamos, los lo ha suelos que confesado se él pueda mismo, para estar permitir, tan en la que él diana lo y veía estar tan bien en criticado. algunos suelos. Oye, el año Entonces, pasado con menor producción tuvieron mayor facturación. Bueno, pero- Alberto, se te ha olvidado una cosa, y el coste, que el coste no lo cuenta. ¿Y el coste de la energía Una y el cosa transporte? Es factura y otra cosa es el Sí, beneficio. sí, sí, pero una con cosa menor básica. producción tuvieron mayor facturación. Sí, pero a ver en qué casa ocurre eso. Claro. Hombre, si con la subida de precios Si normal. Suben los que precios vamos- y los costes, tiene que subir el producto. Sí, pero vamos, Eso no quiere decir que ganen más siempre- dinero. Victimizar siempre al empresario no funciona ya. Claro, no cuela. claro, Bueno, a ti no lo que te gusta todos es los demonizarlo. agricultores- No demonizo a nadie. Yo lo que no, hombre, lo que Muchos no se puede agricultores demonizar no es son a la lo que se administración entiende por un pública y a la empresario, regulación de cosas Alberto. que tienen que. Alberto, lo- que tienen muchos que agricultores no regularse. son lo que se entiende por un empresario, son trabajadores autónomos. de clase obrera. Claro, ¿eh? como muchos empresarios agricultores. Yo creo que la situación es tan crítica, y esto es como lo del poema aquel que se dice que es de Bertolt Brecht, pero que no es de Bertolt Brecht, ¿no? De primero vinieron, ¿no? El problema del campo nos va a terminar arrollando a los demás, ¿eh? El otro día hablábamos con un agricultor que nos contaba, el problema ya no es la cosecha de la aceituna y del aceite, sino que perdamos los árboles, que perdamos Lo ha dicho él. Sí, claro. Ahí tenemos el gran problema. Y el problema es que ese precio subirá y luego subirá en el supermercado y veremos cómo la cesta de la compra. Tenemos que tener una visión larga sobre este tema porque si no, el efecto nos va a llevar a todos por delante, ¿eh? Lo vemos como algo lejano, los de la ciudad, la agricultura, la ganadería. Pero ojo, es un problema muy serio. Yo no es por insistir, pero igual que hay un sector que dice que quiere turismo sin turistas, ¿no? También hay gente que quiere agricultura sin explotaciones agrarias, Claro. sin explotaciones ganaderas, y porque son, entonces, o sea, no se puede estar Contaminante. sentado y de pie al mismo tiempo, ¿no? Sí, vamos. Sí, me parece bien. Quiero decir que es una postura que es legítima, pero yo no la comparto. No es un modelo que comparta. Además, eso de hay gente que quiere turismo sin turistas. Bueno, queda bien, pero Esa no. frase no es de cierto. Javier, esa frase de despotismo- Javier. Bueno, yo eso- Bueno, ya veis la eso- añada. Queda bien, eso pero no no lo es he cierto. entendido Eso es nunca. Es la brocha gorda que cierto. aplicas a casi todo. No, Sí, eso es hombre, completamente sí. cierto. La No, gente no, quiere, es que los la gente asuntos quiere tienen el matices, dinero, cuando son complejos. la gente quiere el dinero del turismo, pero no quiere ver un turista. Mire usted, eso no Sí, puede está ser. muy bien funcionar a eso- base de eso titulares, no, Javier, eso pero las puede cosas ser, son de complejas y hay que analizarlas con matices. ¿Qué matices? Por los que Esto tienen, estamos que en son un mercado las cosas- libre. Esto es un mercado globalizado, No, mundial. no, por ¿Qué suerte- te quieres poner en la boina? Otra vez te lo Por digo. suerte están regulados los mercados.
Por ¿Qué suerte dice que están está regulados. regulado? No está Pero regulado. Hay sí, una no cosa será, que son... no será por la regulación realidad, en por este favor. país, vaya, o en Pero Europa, vamos, vaya, que está todo lo que regulado. tú llamas turismo, que la gente quiere turismo sin turistas, creo que te refieres a que hay personas que piensan que puede haber en determinados momentos, en determinados sitios, un exceso de turistas. Eso no es querer turismo sin turistas, es querer que no se sature el mercado turístico Esa de una gente que ciudad, le por molesta ejemplo. que haya turistas, anda. Que le molesta. ¿Sí? Por eso está ahora el mantra ese, los turistas Que le molesta que haya muchos turistas. No, Yo es que, que le no, es molestan que yo los introduzco turistas, adjetivos. porque ya al No, turistas final no es molestan verdad, per se, es que al yo- final se no, demoniza no, no el estoy de turismo. acuerdo. Al Yo final diría, se demoniza yo diría eso. que los turistas molestamos, porque aquí todo el mundo es turista. Claro, Todos es que somos después a mí me hace turistas. gracia porque todo el mundo es turista, todo el mundo viaja y todo el mundo va Pero es que después a una incluso, vivienda turística. Y ahí está Javier, estupenda. incluso Y te digo yo cuando que se viajas- van a una vivienda turística no se van al quinto barrio, al quinto pino de París, de Londres o de Roma. Incluso se van cuando al viajas centro. vas huyendo Ahí, de los a sitios que todo. están saturados. Incluso cuando viajas como turista vas huyendo de sitios que están saturados como turistas y prefieres otro tipo de sitios o elegir esos sitios cuando no están saturados. Y es que es así. Roberto, como tú te turista ríes, ¿no? también. Cuando hay No, un no, exceso te sonríes, molesta. No, porque es verdad que el argumento que está poniendo Javi es bastante contundente, ¿no? Y es cierto, al final todos somos turistas, Claro, pero es que no es todos incompatible. viajamos, cuando podemos tiramos de un Airbnb Y es todos nos todo. sentamos en una terraza de un bar, ¿eh? Y es complicado, pero también creo que necesitamos regular una situación que es compleja. Claro, pero es como si una persona defiende que se consume mucha carne en España y es que resulta que hay que ser vegano. Pues habrá un término medio. Que siempre No, estamos eso con... está Alberto Garzón que te dice los filetes que te tienes Bueno, que yo no estoy comer. hablando de Alberto Garzón, Claro, pero sí qué te digo... demagogia No, esa. Pues eso es lo que os Es que gusta a nunca he vosotros, dicho no te el hablo- intervencionismo que No os te digan. hablo de, nunca dijo no, eso. no te hablo de Sí. Alberto Garzón, Y que- te hablo, y que te Javier, diga lo que tienes te que hablo de comer, donde salud tienes que ir. y de dieta Y mediterránea. la cerveza que te tienes que tomar. No, Y de por dieta favor, que nos mediterránea, digan te lo que digo. Deja a la nos gente un gusta. poco de libertad, por favor. Pero déjanos a nosotros la que somos libertad muy para opinar mayorcitos. también. Deja Por libertad supuesto. para opinar. Y tú lo estás No, opinando. es que te estás diciendo las opiniones ¿Tú que estás tenemos opinando o no nosotros. estás opinando? No, no me deja. A ver, ¿cuál era? Estás ¿Cuál era? opinando, Vamos, no, a mí no me opine. puede gustar tu opinión, pero tú opinas lo que te dé la Alberto gana. Garzón no dijo los filetes que te tienes que No, que tomar. va. Que entiendo que como titular funciona, está muy bien. Pero vamos, una que lo licencia que dijo Alberto periodística. Garzón Sí, claro, lo ahora lo llamamos sostienen así, el eufemismo muchos es- médicos por salud. Y O sea, eso hamburguesas de de que hay hierba, que creo que quiere rebajar, ahora poner. Javier, por salud y por conciencia medioambiental, que hay que rebajar el consumo de carne, pues es que eso está clarísimo, que comemos demasiada carne. Y hay que comer más verdura. dices, Sí, lo es dices. que es así. Es que Es que me la mira gente- como si hubiera La dicho. gente que coma lo que quiere. Tú Por puedes dar una supuesto, recomendación, por pero no supuesto que un dejo a la filete. gente, por supuesto que dejo a la gente que coma lo que quiera, pero que Por lo cierto, el recomendable Garzón por es salud el que es puso eso. solovillos Es en su así. boda. Es muy gracioso. Es el que no quería carne. Que a ver, haya que parece muy comer bien menos que se carne coma no quiere solo decir que mismo, no pueda comer carne, que nunca lo ha dicho. Bueno, vamos a dar un pequeño giro, después vamos a saltar y empezamos por ti, Roberto. Bueno, Venga. ¿qué tal? ¿Cómo ves la campaña en esta recta final? ¿Cómo ves? Pues Parece que empezó bien, ¿no? Digo bien en el sentido de propuestas, que era lo lógico por otra parte, y ahora ya está como una especie de valle, ¿no? De un poco todo. claro, yo creo que nosotros estamos como viviendo una realidad un poco paralela, ¿no? A mí me da la impresión de que la gente en la calle está como pasando un poco del 28M y bueno, de pronto ha empezado la campaña, hemos visto los carteles en las calles y este toque folclórico, ¿no?, de la campaña electoral. Y luego la campaña a mí me da la impresión de que se está hablando mucho desde Madrid, se está hablando de Bildu, desde Sevilla se está hablando de Doñana, pero aquí se elige alcaldes, ¿no? Y- Bueno, el otro día proponía a Bendodo que le preguntasen a los candidatos a las municipales por Bildu, por el CSI y por asuntos que no tienen nada que ver con la actualidad municipal ni con Bueno, la política. pero el hecho es que se ha metido el tema y el hecho es que elegimos alcaldes, ¿no? Y hay una especie como de paradoja o de contradicción extraña y no sé si estamos hablando de lo que hay que hablar, ¿no? Del modelo de ciudad, de la sostenibilidad, de si queremos que Málaga sea así o Fuengirola sea asado, ¿no? Gente, yo Entonces creo que es Málaga un poco, tiene ahora poco una situación bipolar la tan campaña. peculiar que sí se está cumpliendo, sí se está hablando de los modelos de ciudad. Aquí no ha traspasado ese debate, diría, ese debate nacional, porque hay tela que cortar a nivel local. Es mi impresión. Sí se está hablando de viviendas turísticas, sí se está hablando del modelo de ciudad, de turismo. Se está hablando de todo eso y ese debate de Bildu, del sí, eso todavía no ha traspasado la campaña. De momento ningún candidato ha entrado en esa. Lo que pasa es en que esa sugerencia a nivel de nacional se Bendodo. están planteando estas municipales como un Plebiscito. un plebiscito a Pedro Sánchez. Sin duda. Y como unas primarias, más que un plebiscito también como unas primarias. Por Una eso- primera vuelta, ¿no? Una primera vuelta. Entonces por eso están volcados, pero el propio presidente del gobierno y el líder de la oposición, claro, entonces el debate de ellos es un debate nacional, lógicamente. Claro, Pero- se juega mucho Sánchez, pero ojo que también se juega mucho Feijóo, Claro. porque si no consigue y está al nivel de las expectativas, pues en fin, ya Pero en su fíjate propio que- partido empezarán a cuestionar el liderazgo del gallego. O sea, Y que yo sobre creo todo- que sí sobre que todo habría que hablar. O sea, ¿qué resultados tendrá Díaz Ayuso y esa lucha permanente entre Ayuso y Feijóo en qué acabará? Ujú.
que hablaba antes Alberto de que aquí sí se está hablando de esas cosas, que es verdad, y que es lo que debería mover el voto, pero sin embargo yo creo que los partidos saben que hay un porcentaje bastante amplio de población que se mueve a golpe de, no sé si llamarlo ideología, o a golpe de, pues te dice que no sé cuánto, pues yo voto a este otro, y no hacen... Yo creo que hay mucha gente que no hace ese voto tan razonado de voy a mirar el modelo de ciudad y no sé cuánto, sino que vota porque a mí me gusta más este candidato, porque este defiende no sé qué, y a lo mejor le da un poco igual a veces que sean unas municipales, y creo que eso lo están explotando los partidos, y por eso al final se convierte, porque pues, los ciudadanos se lo compran. Yo no sé si leemos los programas electorales. Yo creo que no, ¿no? O sea, nos llega la propaganda a casa, esos Eso lo dicen los dípticos, niños cuando cumplen 18 años y votan por primera vez, y dicen, es que no me he leído el programa, y luego nunca se lo leen. Claro. Bueno, algunos niños de 18 años. Son las que tú tienes en tu casa. Es que no me he informado y nunca se informan. Pero vamos, yo creo que la gente ya no se lee los programas electorales porque no se lo creen. Porque no se cumplen. No se cumplen. Bueno, hay algunos promesas. candidatos... Tampoco se leían hace 20 años. Oye, a ver si es que hay ahora... No, al principio sí, pero ahora ya no sé. Hay algunos candidatos de un pueblo Roberto, pequeñito, es verdad, pero como el de Alcaucín, que ha dicho que va a un notario y si no cumple su programa se compromete ante notario. Bueno, a es verdad dimitir. que, por Mira, ejemplo, mira, en mira, Estepona, maravilla. José María García Urbano, es verdad que además, en el propio ayuntamiento están las 100 medidas que va a tomar y las va cumpliendo, es verdad que las cumple. Es verdad Él ha que- cumplido 98 y decía, y las 2 que no he cumplido ha sido porque no la ha podido cumplir por la administración, no sé si era la autonómica o la... Pero ese ejercicio sería muy bueno que lo hicieran todos, ¿eh? Y fíjate que a García Urbano Pero le ha si funcionado eso muy bien. les pasara factura, pues es que prometerían las cosas, o por lo menos intentarían ajustarse más a lo que creen que pueden hacer. Pero como no les pasa factura, pues al final creo que en parte también es culpa nuestra a la hora de votar, ¿no? Que yo creo que la mayoría si no de la castigamos gente, esas... Al final vota según le ha ido en los 4 años. Si está contento, yo no creo que sea que Bueno, yo decida creo que el hay voto en 15 días. Si tú estás contento, pues como lo ha hecho Paco de la Torre, lo votas. Si no estás contento, no, pues no lo votas. Y no es porque en 15 días... Bueno, hay mucha gente a la que por le pesan ejemplo, todavía las Javier, siglas. Escúchame, la gente que en las municipales vota a Vox. Sí. ¿Cuál es el programa? O sea, ¿qué es lo que distingue el modelo de ciudad de Vox de otros partidos? Porque a mí me llama la atención. Yo creo que Yo creo a que nivel no lo sabe local... ni el de Vox. Pues claro, es que su ideología es soy de Vox. Perdón. Y a nivel municipal, ¿eso en qué se traduce? Porque a nivel nacional puede tener más traducción y pueden estar de acuerdo con eso, que yo no lo estoy, pero bueno. ¿Tú crees pues, que va a entrar en la corporación de Málaga Capital? pues a mí me sorprendería mucho que entrara. Me sorprendería por eso que estoy diciendo, que son unas municipales y que yo realmente de Vox no veo que estén exponiendo un programa que se distinga del resto de los partidos, así como a nivel nacional o a nivel autonómico, empezando porque no creen en las autonomías si son diferentes, pues a nivel municipal es que yo soy el de Vox, es que es la única, Pero yo estaba la viendo única la diferencia. entrevista Entonces me que tú has sorprendería... estado haciendo a los candidatos y a mí me parece que muchos puntos del programa del candidato de Vox parecen de Izquierda Unida. Sí, sí, son muy similares. Son muy Los similares. planteamientos son Los muy planteamientos son casi iguales, que yo digo, este hombre es de Vox. Bueno, lo que pasa es que el votante de Vox, yo creo Muchos. que es un votante más ideologizado. Serán algunos, ¿no? O sea, serán los más Bastante, rimbombantes. No, digamos, pero no, digamos, bastantes la cosas, ¿eh? superficie del relato o del discurso, la superficie es muy similar, porque habla de los barrios, habla de la familia, habla de, o sea, de los trabajadores. del mismo, de la los- vivienda. A El mí me da la concepto impre- probablemente de familia que tengan es diferente, el de Vox y el de A mí me da la impresión, Pero cuando he el barrio, entrevistado a los sí. candidatos de Vox, y yo no sé si te ha pasado a ti, Manolo, es que hay como una especie de generalidad en lo que dicen. Sí. Hablan de sentido común, de familia, de barrio, pero cuando intentas repreguntar, no hay casi Bueno, porque nada. tienen un Bueno, argumentario... Luego, por otra parte, preguntar si en puedes. Málaga en concreto, el candidato es Antonio Alcázar. Antonio Alcázar. No es conocido. O sea, más allá de que Que pueda digo ser que un perfil repreguntar bueno o si malo, puedes, porque no nadie les conoce a gustan los Antonio. periodistas, ¿eh? Y de hecho algunos no quieren dar una entrevista y lo dicen abiertamente, cosa que es rarísimo en un candidato en campaña El electoral voto, que no yo creo que quiera el dar voto a una Vox sí entrevista. será sentimental y será por puras siglas y no tendrá nada que ver con... Pero ¿de dónde, Obviamente sale- con la ¿de dónde gestión- creéis que sale ese voto? Teniendo en cuenta que hace 4 años no entraron en la corporación, Vox no entró en la corporación, ¿ese voto de dónde sale? Un voto de ¿De dónde puede enfado. salir? Es un voto de Exacto. enfado como el que surgió de Podemos, ¿no? Sí. O sea, es un voto que existía, seguramente que es un voto que viene del Partido Popular, de Ciudadanos fundamentalmente, y que hastiado de que las cosas no salen, de ese sentido común del que hablan ellos, pues se van a una nueva opción como Yo la de creo que Vox. Yo los creo que se ha partidos convertido, estoy con políticos- Roberto, en el Voto enfadado. partido paraguas de la gente cabreada, de los que protestan contra los partidos de siempre, contra... De los que odian a Sánchez, de los que Los tienen a partidos Bildu de todo el día en la siempre, boca. fundamentalmente el PSOE y el PP, a veces en los últimos años han tensionado mucho las cosas, la sociedad está muy polarizada, se dicen barbaridades y hay gente que... Pero bueno, luego ellos saben que en el fondo
de esas cosas que dicen, una parte es discurso y que eso no se va a llevar a la práctica. Pero hay gente que realmente les compra ese discurso y luego se decepciona de que esas cosas no pasen luego. Y yo creo que de ahí nace cierto sector de enfadados, ¿no? Que... ¿Y la confianza del Partido Popular no veis como cierta Yo creo que Relajación. el PP... Hablamos de Málaga Capital. Sí, Málaga Lo que Capital. está haciendo, yo quiero que pase rápido esto, que no se note que hay campaña, una campaña de perfil bajo, porque están convencidos de que van a sacar la mayoría Es absoluta. la misma campaña que hizo Juanma Moreno. Entonces, Había datos internos que les hacía pensar que podían sacar buenos datos. Yo creo que la mayoría absoluta Bueno, yo creo que sorprendió está- a todos Entonces, y dijeron, bajamos el perfil y, Sí, y creo sí. que Paco de la Torre está un poco en esa Pero línea. cuanto parten de menos un punto participen, de menos partida posibilidades diferente. tiene de que metan la pata. Pues, Juanma Moreno partió de un punto, o sea, de un puesto de salida por debajo del que parte ahora mismo el alcalde, creo yo. De hecho, Paco de la Torre no ha Pero querido yo pienso que están muy tranquilos y creo confrontar. que lo hablamos en el último programa, entre otras cosas, pues porque confían en que el desmoronamiento de Ciudadanos ese voto les va a caer a ellos todo. Y luego yo insisto en que a mí me sorprendería que saliera Vox porque es un voto de municipales. Si fuera de otro tipo de elección, si hablamos de las Alberto, ¿tú? nacionales ya no estoy diciendo... lo mismo. ¿A Vox nos referimos? Mm. Bueno, yo creo que puede entrar, pero no entrará con más de 1 o 2 concejales, imagino. Porque es verdad que el PP absorbe todavía en Málaga a la gente de derecha, de centro derecha y de extrema derecha. ¿Y Ciudadanos? ¿Qué creéis? ¿Que Noelia Losada creéis que... Roberto, tú por Lo ejemplo? veo muy complicado que Noelia Yo- Losada conserve... Muy complicado. Yo, un poco de la mínima intuición que puedo tener, a lo mejor que Ciudadanos pueda sacar algo en Mijas, que creo que tenían 4, sí, ahí tiene- y creo que su candidato José Carlos ha hecho un buen trabajo. Y en el resto del municipio yo creo que tiende a la desaparición, Porque a perro porque ha habido flaco una todos serie de tenemos ítems a lo largo de los últimos años que hace que pensemos que... Y es verdad que es una así. pena, que yo creo que Noelia Losada ha hecho un buen trabajo como concejal, pero al final la corriente de su partido También fue la resulta, otra. resulta un poco extraño, en el caso de Noelia, que haya estado apoyando al alcalde todos estos años y ahora de repente, de hace 15 días aquí, parece la oposición al alcalde más Esas rotunda. cosas Bueno, pasan, pero ¿eh? eso ya, pasa, bueno, Eso ya pasa sé que siempre es parte, vienen ya sé que es parte del unas juego, pero bueno, ¿a qué Noelia Losada nos creemos? ¿A la de toda la legislatura o a la que ahora critica el modelo de gestión que ha estado apoyando durante 4 años? Es curioso lo que decías tú, Javi, esa sensación que tenemos muchos de es una pena que Ciudadanos desaparezca, porque era un partido que podía ser bisagra, que podía pactar con unos y con otros, y sin embargo va a desaparecer, ¿no? Esto es un poco como eso de Bueno. nadie quiere a Trump menos medio Estados Unidos que le vota, ¿no? Pues Podían esto es igual, pactar qué con pena, unos, pero nadie le vota. Podían pactar con unos y con otros, pero bueno, parece que se decantaron más por pactar con unos que con otros en los últimos tiempos, ¿no? Por ejemplo, en el Ayuntamiento de Málaga, quiero decir, en la Junta de Andalucía, pues apostaron por el cambio y en el Ayuntamiento no. Entonces, pues alguna Pero lo que preferencia pasa sí es que- tenían. Yo creo que Javier se refería en concreto a Noelia Losada, que era una pena más que a Ciudadanos en general, Bueno, ¿no? a mí Bueno, me da yo pena, por lo porque menos... como ciudadano es verdad que es un partido que podría haber pues traído y haber tenido un juego más importante. Yo creo que se equivocó cuando no pactó con el PSOE, aquella Pero a vez que punto de pactó con el gobernar. PSOE, y por el bien de ellos hubieran seguido y por el bien del país también, porque mira ahora cómo estamos a nivel nacional en brazos de Bildu Etarra y de los golpistas catalanes, y está el país... hecho unos zorros. Ese día fue el principio del fin de Ciudadanos. ¿eh? Sí, Ahí sí. empezó una debacle. Bueno, ahí, ¿no? además, Albert Rivera creía que iba a ser casi presidente. Presidente, es que se creyó la encuesta que le daban, que estaban primero. En la provincia empezamos, yo creo que ya lo hemos repetido en esta mesa en alguna ocasión, las grandes batallas parece que van a estar, ¿no?, en Mijas y Vélez, ¿no?, sobre todo Mijas Benalmádena, ¿no? y Vélez y la incógnita de Marbella. Ujú. La incógnita de Marbella es verdad que está por ver si el tema del hijastro de Ángeles Muñoz le afecta, aunque ella no tenga ella no esté investigada, no tenga ni el ayuntamiento está en el proceso judicial, pero ha tenido la oposición lógicamente ha hecho su trabajo y ha querido Es la erosionarla. opción sanpedreña, la que... Ahí que puede tendrá un poco la decidir llave, si... Ahora, ellos tienen una mayoría absoluta ahora muy ajustada, o sea que el tema... Es verdad que a nivel nacional la marca PP está ahora más fuerte que la marca PSOE. Entonces eso le puede beneficiar a Ángeles Muñoz, pero puede ser Pero juega es una gran... contra la polémica de estos últimos Yo- meses. Y siempre decís que Benalmádena está en duda. Yo creo que Víctor va a ganar sin problemas, ¿eh?
Víctor Navas. Yo no sé por qué siempre decís que Benalmádena está ahí entre... El Partido Popular en Benalmádena El problema de Víctor- ha tenido el muchos problema de problemas Víctor, en los claro, últimos años. Es el desgaste, ¿no? Que ha tenido, son creo 2 legislaturas y hay vecinos que dicen, bueno, ahí Sobre todo necesitamos un proyecto cambio. El proyecto de la Boulevard, carretera del Boulevard. de Sí. Antonio Machado, ¿no? La Yo donde avenida, veo ¿no? más, estamos hablando de intuiciones, ¿no? Más posibilidades de cambio es en Vélez. A mí me da la sensación, y donde tengo la incógnita es si le va a pasar alguna factura a Ángeles Muñoz, pues el desgaste que ha tenido en los últimos tiempos por los casos en los que estaba su hijastro y su marido. Va a ser curioso porque habrá que ver, por ejemplo, Margarita del Cid en Torremolino, que tú lo conoces bien Torremolino porque tú cubriste allí la información durante algunos años. Es curioso como en un ayuntamiento tan polarizado, ¿no? O sea, y con tantos partidos, al final Margarita ha podido entrar, ¿no? Y a lo mejor... Bueno, Margarita del Cid es un caso peculiar porque es alcaldesa después de una moción de censura, lleva muy poco tiempo de alcaldesa, pero yo creo que ha ganado mucho apoyo en estos últimos meses. Ha ganado mucho apoyo y a la vez la destructuración del PSOE allí pues le viene bien a ella. Y vuelve a entrar en el juego, por cierto, Pedro Fernández Monte, que se presenta como candidato del ¿Por qué se partido lo piden? Que no se te olvide. municipalista. ¿Por qué se lo piden? Mucho. ¿Qué Bueno, necesidad? veremos a ver, porque oye, ¿Qué necesidad? si saca Eso algún dice él. concejal, en Torremolinos han pasado cosas absolutamente locas. Si saca algún Hombre. concejal, es capaz de darle el gobierno Pedro Fernández Montes, porque no olvidemos que A quien haga falta, el mayor con tal de no enemigo dárselo a Margarita. de Margarita del Cid al propio Partido Socialista. Lo otro son adversarios, ¿no? Esos son los enemigos. Yo creo que Torremolinos es uno de los municipios donde más claro puede estar. A mí me da la sensación de que estamos especulando mucho y pensando que hay partido y cuidado porque puede haber un tsunami y de pronto que la Costa del Sol se convierta en la Costa Azul ya del todo. Ya es azul. Bueno, queda- Bueno, Mija, bastante. Benalmádena Mija, Vélez. y Bueno, la Vélez. costa y Vélez. occidental estamos hablando, Claro, ¿no? claro. Porque en la oriental... Pero la pregunta es, ¿va a haber tsunami azul o no? Y a lo mejor el 28 por la noche estamos hablando vosotros en Sur y nosotros aquí en 101 de un tsunami azul, definitivo. Sí, Parece yo creo que va a haber muchos votos de castigo a Pedro Sánchez. Sí. Creo que eso a su vez, fíjate, puede ser que para las generales no le venga tan bien al Partido Popular, porque se produzca un efecto rebote ahí, una mayor movilización de la Más cosas izquierda. Pedro Sánchez no puede hacer. Es decir, o sea, que si después del despliegue que está haciendo, ¿no? La tómbola. Que incluso de venir a Málaga 3 veces, ¿no? Al final en campaña va a venir 3, ¿no? En total, ¿no? No, en No, campaña ha en venido campaña no. antes. Bueno, antes de campaña, y- entre campaña y campaña, va a venir en 3 ocasiones a apoyar a Dani Pérez. Es curioso, ¿no? Porque uno se pregunta, si viene en teoría tendría que ser porque tiene alguna opción. ¿Suma o resta? Entonces, y si ahora Dani Pérez, por ejemplo, pierde voto y pierde, también se le puede culpar, ¿no? Al impacto que pueda tener el apoyo de Pedro Sánchez, ¿no? Yo no sé si la gente dejará de votar en Málaga o en Torremolinos al Partido Socialista por Pedro Sánchez, ¿no? No lo sé. O sea, yo lo he preguntado en nuestras mesas de debate y no tengo claro, ¿no? No sé cómo lo veis vosotros. Si alguien va a castigar a Antonio Sánchez de A Rincón los de la votantes Victoria porque socialistas les Pedro... gusta lo que está haciendo Pedro Sánchez, eso es así. Ya, pero Bueno, hay muchos algún votantes... presidente autonómico no le gusta, lo ha dicho Bueno, públicamente. Sí, García Paje, algunas cosas También ha de... dicho Pero otra no todos los cosa, no solo de votantes Pedro no ha Sánchez. censurado la siempre, gestión ¿no? completa, no ha Hay sido un una voto enmienda a la flotante. totalidad. Pero yo creo que eso puede perjudicar más al que aspira a hacerlo que al propio alcalde. Es decir, el alcalde socialista al final yo creo que se le va a mirar por su gestión, pero quizá el El aspirante. sí le puede pesar el tema de Pedro Sánchez. Ya, pero Bueno. es que hay poco alcalde socialista, ¿no? Bueno, ahí no, en la Dos. provincia... En la costa hay 2. No, en Víctor y la costa- Antonio en... No, y Antonio Moreno. Claro, Antonio tampoco- Moreno. Y José Le Ay, González. José Le, perdona, es verdad. correcto. Tampoco infravaloréis la capacidad de Pedro Sánchez de resurgir de sus cenizas. Manual de de resistencia, ¿no? Fénix. Yo soy de tu opinión, yo creo que o sea, algún impacto tiene que tener todas las medidas que está teniendo, ¿no? O sea, Bueno, y que hay gente que está de acuerdo con su gestión, es así. O sea, Javier cree que España está hecho unos zorros, como dice, y que en Málaga es bonito hasta el suelo, pero hay mucha gente que está contenta Que no con la vamos a gestión. seguir. Bueno, ahora con la jacaranda está un poquito más sucio, pero son preciosas. Hay gente también que rompe. A mí me gusta mucho también, la a mí jacaranda. también, Lo que tiene que hacer el ayuntamiento es limpiar más, pero no quitar la La jacaranda. jacaranda en la Mucho. copa, en la copa del árbol, copa, en el en el suelo. suelo no, es peligroso, en el incluso suelo no. que resbala. Pero verá lo de Pedro Sánchez, que muchas veces yo creo que en las tertulias así tendemos a enterrarle. No, y para nada. Nos Hay está gente- demostrando y una y otra vez su No, no, capacidad no, de no, no, Hemos lo dicho resistencia. contrario, que creemos es que- un superviviente, Sí, sí, lo es una hemos cosa dicho muy varias loca. veces. Ha pasado una semana muy mala, pobrecito. Sí, ¿por qué, Javier? Hombre, con el tema de los 44 terroristas que van en las listas de Bildu y que el PSOE no solo
dice que no rompe ahora, sino que ya le está diciendo, oye, y que cuento contigo Sí, eso para es el básico. futuro. Para gobernar Málaga, Benalmádena, Marbella, Perdona, es un asunto absolutamente Estamos hablando importantísimo. a nivel nacional, Alberto. Sí, sí, Me sí. acabo de preguntar Que, por cierto, Pedro Sánchez. bueno, los candidatos de Bildu que iban en las listas ya han renunciado. O sea, Pero ahora tienen Ay, que pues qué renunciar buenos los son, otros. le vas a aplaudir, ¿no? No, no, Bueno, yo no voy a perdona, aplaudir a nadie, quedan a nadie. 30 y tantos que No, son... no me acuses de aplaudir a terroristas, Javier. No, por no, lo menos que vamos a lo tener está un mínimo- diciendo. unos mínimos de Es que decencia lo en esta estás vendiendo, tertulia. que como diciendo que buenos son, que han renunciado, pero es que quedan todavía 30 y tantos que están condenados por terrorismo, no con delitos de sangre, sino por el No atal sé, de pero si apoyo tan y eso, mala es- pero eso no se han retirado. Y todos callados. Si tan mala es su gestión, pues a lo mejor no hacía falta meter en el debate. Quiero decir que le podían atacar por cosas de su gestión, más que por lo de No, Bildu, porque que también, siempre- porque, por bueno, supuesto, la derecha siempre tiene este mantra es de que- atacable, ¿no? de Si que- tan de que mal lo ha gobierna hecho y mucho es tan mejor evidente, pues mira, chicos, y de que ni la gestiona mucho oportunidad. mejor Que económicamente. Si nos y ponemos esa- así, entonces 30 sacamos... segundos. ¿Por qué saca Franco cada 2 por 3? Vamos. No, Si ahora- es tan ahora buena- que yo Si sepa- es tan buena su gestión, ¿para Por qué cierto, No, yo no he por dicho que cierto, sea los tan partidos- buena, los digo que partidos- si es tan por cierto, desastrosa. a ver, que que tan estamos- por su Tiene una gestión tan los buena, partidos pues que tienen- Orden, No, que yo- orden. candidatos- 30 Has dicho segundos. tú Los que es un partidos que tienen Orden. candidatos que Le critico. proceden del franquismo no te molestan tanto como los de... A mí no- como- Bueno, Que ahora Orden. Franco lo has sacado tú, Ya ¿eh? está. No lo ha sacado Nos- Pedro nos Sánchez. quedamos- Oye, Compare a los a ver si asesinos. Sí, no, vamos a no, no, empezar, quedan 20 el segundos. franquismo no asesina a nadie, por favor. Nos quedan ya 10 segundos y vamos a empezar casi otra Alameda. Muchas gracias Gracias. a todos por estar aquí y a ustedes sobre todo por acompañarnos como siempre una noche más y les emplazamos a la próxima semana donde volveremos a estar en la Alameda.